todas y a todos. Bueno, vamos con otro ejercicio, otro problema de movimiento ondulatorio. Salió en septiembre de 2009 en Valencia y nos dice lo siguiente. Indica, justificando la respuesta, qué magnitud o magnitudes características de un movimiento ondulatorio, es decir, amplitud, frecuencia, velocidad de propagación y longitud de onda, pueden variar sin que cambie el valor del periodo de dicho movimiento. Bueno, a la pregunta de qué características de un movimiento ondulatorio, la amplitud, frecuencia, velocidad, propagación, longitud de onda, pueden variar sin que cambie el valor del periodo, es lo mismo que preguntarnos si la amplitud varía, variará t, o si la frecuencia o la velocidad de propagación o la longitud de onda varía, variará t. Vamos a verlo seguidamente. Vamos al apartado A. En el apartado A queremos saber si A varía, variará t. Bueno, he aprovechado para poner unas cuantas cosas que ahora os explicaré también y aprovecharé para explicar algunos aspectos que no son exactamente de este problema, pero que nos va bien saber. Vale, lo primero que tenemos que preguntarnos es el grado de dependencia que tiene A y T, si lo podemos encontrar, si existe alguna ecuación, alguna fórmula que nos dé esa dependencia de uno con el otro, pero si empezamos a recordar lo que sabemos de onda, las ecuaciones que sabemos, pues podrían ser igual a por seno de omega t menos kx más phi sub 0, o la velocidad de propagación, que es lambda partido t, o velocidad de propagación es lambda por f. ¿Qué otra tenemos? Por ejemplo, seguro que tenemos alguna más. Claro, tenemos la relación que hay entre el periodo y la frecuencia, una es la inversa de la otra. Y bueno, tenemos otras expresiones posibilidades, por ejemplo, de la función de onda, de la ecuación de onda, pero si os dais cuenta, el periodo estaría incluido dentro de esta ecuación aquí en omega. Omega era 2pi por f, o podemos ponerlo como 2pi partido t. La k era 2pi partido lambda. No vemos ningún caso en el cual se nos relacione, ninguno de ellos, el periodo con la a. Simplemente en esta ecuación, pero y sí que depende de a, o y depende también de omega y por lo tanto dependerá de t. Pero la a y la amplitud y el periodo no tienen ninguna relación, son independientes una de la otra. Luego, si a varía, ¿variará t? No variará t. A puede variar, que t tendrá el valor que sea. ¿No? Es independiente, un parámetro del otro, una variable de la otra. Vale. Ahora nos preguntamos si f varía, variará el periodo. Si la frecuencia varía, variará el periodo. Bueno, la relación que tiene es que el periodo es la inversa de la frecuencia, luego este lo tenemos fácil. Si este número varía, este número va a variar. Dependiendo de los diferentes valores de frecuencia que tengamos, tendremos diferentes valores del periodo. Luego, en este caso, es un sí, que ahora lo pondré. Voy a explicar ahora por qué he puesto estos dos esquemas aquí, antes de seguir con el problema. Mirad, aquí tenemos, por ejemplo, la gráfica de una onda, donde representamos la elongación i en función de x, que es la distancia de la fuente, del foco, a los diferentes puntos donde va llegando la perturbación, la onda. ¿Vale? Nosotros ya sabemos lo que es lambda. Lambda es la mínima distancia que hay entre dos puntos que están en el mismo estado de vibración. Pueden ser estos dos puntos, por ejemplo, podría ser este punto de aquí y este punto de aquí. También están en el mismo estado de vibración, están en fase. Tienen los mismos valores de elongación, velocidad de aceleración en el mismo instante. Vale, simplemente recalcaros que la distancia, en este caso, que hay de aquí a aquí, que es lambda, a estos puntos donde tenemos la máxima amplitud se les denomina vientre. Este sería un vientre, esto sería otro vientre. Y a los puntos donde la elongación es cero, es decir, y sería cero, en este punto de aquí no tiene ninguna elongación, y este punto también, estos serían los nodos. ¿Por qué os digo esto? Porque a veces nos dicen problemas en los cuales tenemos que averiguar la longitud de onda y nos dan la siguiente manera de darlo. Nos dicen, la distancia entre el primer nodo y el primer vientre es de 10 centímetros, por ejemplo, y con eso tenemos que calcular la longitud de onda. ¿Vale? Si nos dicen que la distancia entre el primer nodo y el primer vientre son 10 centímetros, recordad que una longitud de onda es el espacio que hay, en este caso sería de aquí hasta aquí. ¿Vale? Eso sería una longitud de onda. Lo podemos dividir en 4
trozos, por decirlo mal. El primer trozo sería lambda cuartos, el segundo trozo 2 lambda cuartos, tercer lambda cuartos y lambda cuartos. Si sumamos todo sería 4 veces lambda cuartos, que es una longitud de onda. Luego, si nos dicen que la distancia entre el primer nodo y el primer vientre es de 10 centímetros, significa que el lambda cuartos es igual a 10 centímetros en este caso. De ahí podríamos sacar que la longitud de onda sería 40 centímetros. También nos podrían dar diferentes versiones. La distancia entre el primer vientre y el tercer nodo es de tanto. Entonces tenemos que ir jugando sabiendo que las distancias entre vientre y nodo, distancia entre vientre y nodo, es lambda cuartos. Por eso lo había puesto eso. Ahora nos preguntamos, seguimos con el problema, si varía VP, la velocidad de propagación, variará el periodo. Bueno, recordemos que la relación que tiene sí que es una relación, no como en el apartado A, que no lo teníamos. La relación que hay entre la velocidad de propagación y el periodo es que la velocidad de propagación es lambda partido t, lambda por f también. Vale, luego de aquí podemos despejar el periodo sería lambda partido vp. La velocidad de propagación. Bueno, aquí vemos claramente que para una cierta lambda dada, una longitud de onda dada, fija, constante, si vp varía, lógicamente también va a variar el periodo. Luego, en el tercer apartado también será un sí. Y en el último apartado nos pide si la longitud de onda varía, variará el periodo. ¿Vale? Vamos a establecer la relación que hay entre los dos. Sabemos que la velocidad de propagación es lambda partido t, luego también podemos poner que el periodo va a ser lambda partido vp. Ya tenemos la relación entre los dos, vemos que depende uno del otro, porque si lambda va variando para una velocidad de propagación dada, o constante o fija, el periodo va a variar. Si varía este número de aquí, este lógicamente va a variar. Luego aquí también sería un sí. Y hasta aquí el problema. Espero que lo hayáis entendido. Nos vemos en los siguientes problemas.